Qué grato poder compartir este precioso tiempo que el Señor nos regala y esta oportunidad para recibir su preciosa y poderosa palabra. Quiero invitarle para que vaya conmigo al libro del Éxodo, capítulo número 17, versículos del 8 al 11. Del 8 al 11. Versículos del 8 al 11. Dice la poderosa palabra del Señor: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Padre, pedimos hoy que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas y nos permitas entender lo que tú deseas hablar con nuestras vidas y para con nuestros corazones. Señor, ayúdanos a poder entender los planes y propósitos que tú quieres y tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderlos con claridad y a poder identificarlos para nuestra vida y para nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que pueda tomar este título. En sus apuntes escriba identificar. Identificar. Esta preciosa enseñanza que tomamos de la Escritura, donde vemos una batalla que se está librando y tiene varios elementos que son importantes que podamos entender, hoy nos lleva a un elemento que es muy clave en los propósitos y entenderlo nos ayuda mucho. Cuando hablamos de identificar, a veces nosotros somos poco evaluativos con lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y ese poco ser evaluativos y prestar atención a los detalles nos priva de entender muchas cosas y también de poder tomar los correctivos que necesitamos en nuestra vida para evitar que nuestra vida tenga esa fluctuación de subir y bajar. Aquí vemos que en la batalla que se está librando contra Amalec hay un detalle muy puntual que empiezan a identificar aquellos que están cercanos a Moisés. El detalle y la clave de ese detalle está en el verso número 11, cuando dice: Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Hay un ejercicio que se está dando en medio de la batalla. Desde la perspectiva donde está Moisés, Aarón y Hur, ellos pueden ver cómo acontece la batalla. Entonces pasa que Moisés levanta su mano. ¿Qué tiene Moisés en su mano? La vara de Dios. Es lo que él le dice a Josué. Y la vara de Dios va a estar en mi mano. Entonces Moisés levanta su mano y narra la escritura, dice que sucede cuando alza él su mano, Israel prevalece. Mas cuando baja su mano, prevalece Amalec. Entonces en el campo de batalla se ve el siguiente escenario. Levanta Moisés la mano y entonces avanza Israel contra Amalec. Pero baja Moisés su mano y entonces Amalec prevalece en el campo de batalla. Y aunque en la narrativa bíblica los tiempos de la narración, de la lectura, no están tal vez acordes a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque de pronto hay unos espacios entre un momento y otro que se logra empezar a dilucidar lo que está pasando. Y
Este detalle de interpretación, de entender lo que sucede y de evaluar, es lo que lleva a que se pueda plantear una estrategia que permita que eso no siga sucediendo en la batalla. Pero para eso se necesita de personas que pueden ver, identificar y ver lo que está pasando en el momento y hacer aportes que encontramos más adelante para que la estrategia no sea tan fluctuante, sino que tenga un continuo desarrollo. Esta parte es importante porque nos coloca a nosotros frente al escenario de qué tanto estoy evaluando, identificando esos detalles en mi vida, en mi quehacer y en todas las áreas de mi vida. Cuando un niño, una persona, cuando fuimos estudiantes, siempre necesitamos de hacer estos procesos de evaluación en nuestro desarrollo académico. Y no, yo creo que usted y yo nos dimos cuenta que muchas veces a nuestros padres decían es que es importante que su hijo repase, que haga esto, haga ejercicios, nosotros enviamos tareas para que él pueda repasar y el repasar y el hacer eso va a hacer que las próximas evaluaciones las pueda pasar de una mejor forma, tenga la confianza para afrontarlo. Pero muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual, en muchas áreas de nuestra vida, no desarrollamos esa capacidad de identificar qué es lo que pasa. Muchas veces simplemente de una forma muy somera vemos que pasan y pasan cosas, las identificamos, pero simplemente de pronto nuestro quehacer no es un quehacer evaluativo ni de identificación de qué es lo que está pasando para así fortalecer eso bueno que estamos haciendo y minimizar eso que no se está haciendo bien. Identificar es importante, ver qué es lo que está pasando. Cada uno de nosotros en la batalla que se está desarrollando es importante esa identificación que hacemos de las cosas porque permite que a la estrategia le tomemos los correctivos que son necesarios. Pero el problema muchas veces es que nosotros identificamos cosas y no las transmitimos o no genera esa identificación que hacemos los correctivos para que no eh, fallemos o no o nuestra batalla no siga en esa fluctuación. Se ha encontrado que a veces se generan dificultades y después de un momento, después de que ya, digamos, se terminó tal vez esa dificultad, aparecen personas que dicen, ah, sí, yo sí identifiqué eso, yo sí vi, pero no dije nada. Yo sí sabía que pronto el haber hecho eso no iba a salir bien, pero la pregunta es ¿por qué no lo dijo a tiempo? ¿Por qué, si pudiste identificar algo que no se estaba haciendo bien, no nos ayudaste a corregir el camino, no aportaste a corregir el camino? ¿Por qué muchas veces el consejo llegó tarde? El momento de detener las cosas llegó tarde y no llegó a tiempo, sino fuera de tiempo cuando ya, pues ya las cosas se hicieron, ya no hay posibilidad de echar atrás, de ir atrás porque la batalla ya está, ya se está dando. Y muchas veces ese tema de identificar, de saber transmitir lo que está pasando, lo que yo estoy viendo, lo que estoy entendiendo, muchas veces nos priva de tomar los correctivos en lo que estamos haciendo en todas las áreas de nuestra vida, no solo en el área espiritual. De pronto en la empresa donde tú estás, Dios te está permitiendo identificar cosas como lo que vieron Aarón y Ur. Aarón y Ur ven eso que está pasando. Dice, ellos empiezan a ver ese detalle. O sea, cuando Moisés levanta la mano, pues ganamos, pero cuando la baja, perdemos.
Yo creo que el proceso de observación de ellos duró, no sé, un tiempo. De pronto la primera vez dijeron, es como casualidad, ¿será que es como casualidad? ¿Qué pasa? ¿Será que sí? ¿Será que lo estamos imaginando? ¿Es el fragor de la batalla? Pero no, ellos logran identificar, por eso la escritura usa la palabra sucedía, ¿sí? Como ese proceso de observación que están haciendo ellos es escrito con esa palabra y sucedía esto. Sí, un detalle no menor. La escritura pudiera no darnos esa posibilidad de encontrar ese detalle en la escritura y simplemente decir, no, pues Moisés fue allá y levantó la mano y ya, Israel prevalecía, porque el Señor se toma la delicadeza de que esos detalles estén y más adelante hace énfasis en que es importante que esta batalla esté en la escritura y se haga memoria por muchos años de lo que pasó allí, por este detalle, porque identificar es importante en los propósitos que Dios nos está dando. Desarrollar esa capacidad de identificar lo que está pasando, de poder aportar a que se corrijan ciertas cosas de la estrategia que Dios nos ha dado, es importante y es necesario. En la batalla contra Amalek, eso es determinante. Mire que a veces nosotros con facilidad permitimos que cosas que se están haciendo bien no se sigan haciendo. A veces nosotros, tal vez por miedo, por temor, porque pensamos que no somos los más aptos para decirlo o para esto, permitimos que cosas que se están haciendo bien no se continúen haciendo. Procesos que se están llevando bien no se sigan haciendo. Y eso habla de la continuación del proceso. Evalúe usted en su vida qué cosas de pronto su merced hacía, yo hacía, y estaban dando un buen resultado mientras lo hacíamos, pero dejamos de hacerlo y entonces se volvió algo contraproducente y nos está llevando a perder la batalla. Y esta es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Qué cosas en mi vida yo estaba haciendo que me permitían ir ganando la batalla? Pero dejé de hacerlas. Me empecé tal vez a relajar. Empecé a perderle el sentido. Dejé de hacerlas y entonces por eso vengo en una caída de estar cediendo terreno. El enemigo, mis enemigos, están ganando la batalla. ¿Por qué están ganando la batalla? ¿Cuál es el detalle? ¿Qué es lo que yo tengo que identificar hoy, aprenderlo, interiorizarlo y tomar los correctivos prontos? Pero tengo que aprender a identificarlo. ¿Por dónde se están perdiendo los recursos? ¿Por dónde se está escapando la unción? ¿Por dónde se está escapando la provisión? ¿Por dónde se está quebrantando la unidad? ¿Dónde, cuál es la raíz? ¿Dónde comenzó eso? ¿Dónde comenzó a enfriarse mis dones? ¿Dónde comenzó a enfriarse mi amor? ¿Dónde comenzó a perderse mi pasión? ¿Dónde comenzó a perder el sabor lo que yo hago? Pudiéramos afirmar, basados en el siguiente versículo, ¿cuándo empecé a cansarme? Empecé a hacer algo. Sí, pero tener una mano arriba, solo, con una vara, es un proceso que no, uno no dura mucho tiempo. ¿Sí? Por naturaleza, la ley de la gravedad todo lo empuja hacia abajo. Sí, todo lo lleva hacia abajo. Entonces estoy haciendo un ejercicio y de pronto no he identificado qué es eso que está desanimando mi vida y mi corazón, qué es eso que me está llevando
a ver un desarrollo en las cosas que tal vez no se está dando. Y aquí le hablo a todos porque una de las cosas es, Dios no te ha puesto en nuestra iglesia o en un lugar simplemente para ver cómo las cosas suceden, sino también de pronto ha puesto en ti la capacidad de identificar. Y es importante que puedas hablar, que puedas compartir, que puedas decir eso que estás viendo para que se tomen los correctivos y la batalla se pueda ganar. Qué triste es cuando a veces alguien llega, no, yo sí sabía, yo sí tenía entendido, yo sí vi que eso no iba a funcionar. ¿Por qué no lo dijiste a tiempo para que hubiéramos tomado los correctivos? ¿Por qué no hablaste en tu empresa para que hubieran tomado los correctivos y no se hubiera quebrado? ¿Por qué no decimos las cosas a tiempo? A veces nos creemos que no tenemos, no somos los más indicados para poderlo decir. Pues que ¿quién soy yo? Eres una persona en la cual Dios ha permitido esa capacidad de identificar lo que está pasando. Si lo estás viendo, háblalo. Dilo, mira, esto es lo que veo que no se está haciendo, que falta mejorar. Necesitamos no perder esto. Hoy necesitamos de esas personas que nos ayuden a identificar, que nos ayuden y que sean parte del equipo que estamos en la iglesia Emanuel para poder vencer la batalla que estamos librando todos los días. Si tú estás identificando algo, dilo, háblalo. Ten la gracia de poderlo hacer, pero hablarlo no simplemente es como muchas veces nosotros caemos porque a veces podemos identificar buenas cosas, pero no sabemos transmitirlas, no sabemos decirlas, ¿sí? ¿Ha escuchado esas personas que dicen, no, pues es una crítica constructiva, ese término? Quiero enseñarle hoy algo que es importante que usted y yo tengamos pendiente sobre qué es una crítica. La crítica constructiva como tal no existe, existe la crítica. Y la crítica debe cumplir tres funciones importantes porque si no cumple esas tres funciones no es una crítica. Las tres cosas que debe tener una crítica, surtir una crítica es, primero, debe ser bueno para hablar de lo bueno que se está haciendo. Cuando se va a criticar algo, debe tenerse la capacidad de hablar de eso bueno que se está haciendo. Después debe hablarse de aquellas cosas que no se están haciendo tan bien, o sea, donde estamos fallando. Y tercero, debe dar una, una hoja de ruta o una opción de qué se puede hacer para mejorar eso que no se está haciendo bien. Si solo se hacen alabanzas por lo bueno, no es una crítica. O una crítica constructiva, usemos esa palabra que a veces hemos escuchado. Si solo se habla de lo malo, no es una crítica. Y si no, y si identifico lo bueno y lo malo, pero no estoy mostrando un hacia dónde, qué se puede hacer, entonces no funciona. Y esos tres aspectos son importantes. Cuando quieres hablarle a alguien para que corrija algo, no olvides hablar de lo bueno que ha hecho. Habla sí de donde no se están haciendo bien las cosas, pero muestra qué hay que hacer para minimizar ese error que se está cometiendo, eso malo que no se está haciendo bien, y poder dirigirse hacia donde es necesario. Identificar nos lleva a ponernos en ese aspecto, a movernos ahí, a estar pendiente de esos sucesos que están pasando, a estar pendiente. Mire, hay detalles, hay cosas muy puntuales que permiten o no un desarrollo de las cosas. Hace mucho tiempo un pastor hablaba conmigo y me comentaba de
de la carga del desarrollo de la iglesia que tenía. Entonces, eh, pasaba algo que empezó él a identificar, y es que para a veces el momento de la exposición de la palabra hay cosas que son importantes tener. En el caso de él, el tiempo antes, el poder estar participando del tiempo de la adoración antes de la predicación, le ayudaba a dilucidar y entender lo que el Señor quería hacer en el momento de la exposición de la palabra. Pero empezó a identificar, y varias personas de su equipo empezaron a identificar que eh, los momentos cuando sí se predica bien, pero no había como un fluir de otros momentos, y otras veces empezaron a identificar por qué pasaba esto. Y se dieron cuenta que eh, muchas veces cosas buenas estaban, sí, cosas buenas entre comillas, cosas que había que solucionar, estaban llegando y estaban robando ese tiempo del pastor, ¿sí? Y no solo del pastor, bueno, de este pastor que les estoy comentando, le quitaban ese tiempo. Entonces ya llegaban personas que necesitaban ser atendidas, entonces pues se utilizaba ese tiempo para atenderlas, hablar con ciertas personas, solucionar ciertas cosas, y entonces ya sobre el tiempo pues ya, listo, estaban terminando, ya hay que ir a la palabra, entonces estaban minimizando ese tiempo. Y una persona, él me comentaba, una persona, dos personas de su equipo de trabajo identificaron eso y se dieron cuenta que eso estaba haciendo, y aunque se predicaba bien la palabra, eh, no fluía de la misma manera que cuando el pastor tenía ese tiempo, ese momento, para poder estar en ese tiempo de adoración en aquella iglesia. Entonces ellos se acercaron y organizaron una estrategia para poder permitir que ese desarrollo se diera. Y eso repercutió en una mejor exposición de la palabra y en una mejor conexión con lo que Dios quería hacer en ese momento. ¿Por qué traigo esto a colación? Y lo planteo desde un ejercicio de iglesia, pero que afecta a todas las cosas que nosotros podemos hacer. Porque se necesita de esas personas que identifiquen eso que se hace necesario para que se pueda ganar la batalla. ¿Por qué estás perdiendo la batalla en el hogar? ¿Por qué estás perdiendo la batalla en tu vida espiritual personal? Hay cosas que hay que identificar y que hay que entender. Hay cosas muy puntuales que Dios te puede mostrar para que las corrijas. Estás luchando tal vez con, con las discusiones en el hogar. ¿Qué tal si de pronto te tomas un momento y le dices, Señor, ayúdame a identificar qué es lo que está pasando? Una vez una mamá, para lograr cambios en su hijo empezó a ser rebelde en muchas cosas. Y ella, siempre que él llegaba, su actitud era de confrontar, de pelear. Pero si ve usted, y usted. Y siempre era el choque. Narra esta mamá, dice, un día el Señor me permitió, voy a usar el verbo que estamos acá, identificar que la estrategia, la batalla la estaba perdiendo porque mi estrategia era de pelear, de confrontar. Guiada por el Señor la cambié. Y un día mi hijo llegó con ganas de pelear, pero yo lo recibí diferente. Y el Señor me permitió romper esa barrera que estaba, porque aprendí a identificar. Tuve en mi vida un momento de revelación, de entender que la batalla la estaba perdiendo porque estaba con una estrategia que no era.
Cuando la cambié, las cosas empezaron a funcionar. Y son cosas, detalles muy puntuales. Son cosas muy sencillas que a veces decimos, pero esto sencillo puede cambiar. Hay detalles muy puntuales, cómo dices las cosas, cómo decimos las cosas, nos puede abrir o nos puede cerrar el panorama. ¿Cómo hacemos las cosas? Puedes tener la razón y tienes tal vez la razón, pero aprende a decirlo con una gracia tan preciosa que el que reciba tus palabras las reciba con tanto gozo que pueda tomar los correctivos que se necesitan. Identifica dónde estamos perdiendo, en qué detalle estoy perdiendo. El proverbista invita a las personas, dice, cacen las zorras pequeñas que son las que echan a perder los grandes viñedos. Uno dice, pero ¿por qué cazar las zorras pequeñas? ¿Por qué no? Y las grandes, ¿por qué no? Porque las zorras pequeñas hacían lo siguiente. Él se sienta, el proverbista, e identifica eso. Dice, una zorra grande salta, coge las uvas y se va. Pero la zorra pequeña salta y como no alcanza, entonces empieza a escarbar en la raíz del viñedo, de la vid. ¿Sí? ¿Para qué? Para tumbar el árbol y que caiga el fruto. ¿Cuál causa más daño? La pequeña. Porque la grande saltó y cogió un racimo y bueno, un racimo. Pero la otra, al cavar y al atacar la raíz de la planta, hace que la planta caiga. ¿Y cuánto tiempo cuesta que una planta eche raíces? Que una planta de fruto, ¿cuánto tiempo cuesta? Entonces por eso él identifica eso y el proverbista dice, cacen esas son las que tienen que impedir que lleguen a los viñedos. Si la ves, cázala, quítala, hazle estorbo porque esa es la que está dañando eso. Identifica hoy qué es lo que está dañando tu viñedo, tu vida, tus relaciones. ¿Qué está dañando? ¿Por qué te estás quedando tal vez, no sé, en ciertas situaciones? Identifica eso y sal de esa situación y camina hacia tener una victoria constante. Dijo un gran empresario. En muchos momentos, en los inicios de mi vida, estuve quebrado por mucho tiempo. Hasta que un día me senté e hice una evaluación de qué era lo que yo estaba haciendo. Y entonces generamos una estrategia para no seguir perdiendo en los negocios, sino comenzar a ganar. A hoy ya minimicé las opciones de pérdidas. Eso no va a volver a pasar. Perdón lo que voy a decir, una expresión popular. Al perro no lo capan dos veces. No, eso no me va a volver a pasar. Identifica dónde estás cayendo, dónde estás fallando, perdiendo la batalla. Si estás perdiéndola porque de pronto, no sé, tu celular se volvió un problema. No que sea malo el celular, sino los horarios donde lo ves se volvieron un distractor. Toma los correctivos. Ten dominio propio. Si pasar y tener ciertas conversaciones están abriendo espacios, toma correctivos. Este empresario decía, tomamos los correctivos y ya la ruina no va a venir, o sea, puede golpear a mi puerta, pero sé cómo enfrentarla y vamos para adelante. Y vamos a crecer y vamos a hacer mejor las cosas, pero esta es la base de ese crecimiento, el aprender a identificar en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida financiera, esas cosas que están haciendo que pierdas. Identifícalas y toma los correctivos. Porque a veces muy someramente o muy dejadamente decimos,
No, pues sí, ahí vamos, pero eso es el Señor es el que lo va a hacer. Mire, sí, el Señor va a hacer. El Señor dio la bendición, pero mira lo precioso que hace Dios y es que nos permite a ti y a mí usar las capacidades que ha puesto en nosotros para que su bendición no se pierda. Es precioso que el Señor, siendo Dios poderoso, le da la herramienta, le da la vara a Moisés, pero espera que Moisés y el equipo que está con él sean los que identifiquen las situaciones para que él los va a respaldar. Dios ya dijo que les daría la victoria. Dios está la vara de Dios en la mano de Moisés. Pero ahí lo interesante es que no vemos al Señor diciéndole, venga Moisés, mire, siéntese hermano, haga algo porque es que mire lo que está pasando, está perdiendo la batalla. Y uno dice, pero ¿por qué no se escucha ahí que Dios le mandó? Y Dios puso personas, Moisés las escogió, cada uno fue a su lado y cada uno tenía que estar pendiente de lo que estaba pasando para tomar los correctivos que son necesarios. A veces nosotros pensamos que todo lo va a hacer Dios. Dios va a hacer su parte, lo imposible lo va a hacer Él. Él dará la victoria, Él dará el respaldo, pero hay cosas que tú tienes que hacer, entre esas identificar qué es lo que está pasando. Porque a veces queremos que Dios nos diga todo. Pero muchas veces tú ya sabes qué es lo que está pasando. Así que hoy mi invitación para ti y la invitación también para mí es, Daniel, toma los correctivos. Hay que tomar decisiones fuertes, difíciles, que no son fáciles. Hay que tomarlas. Dios te puso ahí. Ya identificaste el problema, no dejes que siga creciendo, porque si sigue creciendo, te puedes quebrar, te puedes ir por perder muchas cosas. El Señor Jesús pone esto en una perspectiva que es fuerte. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Eso es duro. Pero está hablando de lo mismo que están haciendo ellos, identificar qué es lo que está pasando. En la historia de Moisés no hubo que cortar manos, pero Jesús lo plantea de esa manera. Si hay cosas, es mejor entrar manco al reino de los cielos. No es que te vas a cortar la mano, pero si hay cosas que son personas, situaciones que son como tu mano derecha, pero son ocasión de caer, mejor quítalas. Tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo. Porque es que es mejor entrar ciego al reino de los cielos y no con los dos ojos, las dos manos completas, irse al infierno. Identifica qué es lo que está haciendo que mi vida esté en el sube y baja. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere darte una victoria contundente. Pero identifica qué es lo que está pasando. Moisés levantaba la vara y prevalecía Israel. Bajaba la mano y prevalecía Amalek. Me imagino a Ur y Aarón hablando. ¿Está viendo lo mismo que yo estoy viendo? Tenemos que hacer algo. Porque si no, no vamos a terminar esta batalla hoy. Y no vamos a obtener la victoria. Hay algo que tenemos que hacer. Identificar. Dios te está dando revelación y a veces nosotros pensamos que la revelación de Dios es algo que, voy a sentir, voy a ser, voy a sentir una voz que te dice, fulanito Daniel, haz esto. Eso es algo que puede o no pasar y con eso no estoy diciendo que no va a suceder. Pero a veces la revelación de Dios se da en que aprendamos a observar las cosas, en que aprendamos a ver.
a veces la revelación de Dios no son cosas sin sentido, sino son cosas lógicas, cosas que pueden ser. Porque a veces nosotros pensamos que de pronto no, la provisión de Dios es que se abre el cielo y baja una bolsita y dice provisión de Dios. Y de pronto no entendemos que a veces la provisión de Dios es ir a hacer algo que tenemos que hacer. Y en ese hacer el Señor nos va a respaldar. Y entonces saliste a vender 5 arepas con una idea que Dios te dio. Y vas y las vendes. Y vuelves a tu casa con más recursos y dices, bueno, ya tuve esto, entonces ya no voy a volver a hacer arepas. No, vuelvo a hacer las arepas. Y ahora el Señor me proveyó, vendí, y entonces puedo vender y hacer y vender más. ¿Sí? Y ahora vendo 20 y así va creciendo y va desarrollándose la idea que Dios ha dado. Y de pronto cometemos errores, fallamos en cosas y nos sentamos no a deprimirnos y a llorar. Ay, se ve, a mí me va mal en la vida. No, me siento y digo, ¿qué fue lo que no hice bien? ¿Qué fue lo que me pasó? Claro, esto no lo hice bien. Sí. Me pasaba algo con las transmisiones que hacía. Y es que las transmisiones llegaba un momento en el que se empezaban a caer. En el programa que uso para hacer transmisiones cuando está en rojo es que están bien, pero cuando empieza a titilitar con amarillos y naranjas es que está mal. Y entonces yo decía, ¿pero qué es lo que me pasa? Señor, y yo oraba, Señor, por favor, usted viera lo que yo sufría, Señor, por favor, que no se caiga, Señor, es tu palabra, Señor. Y entonces cuando lo veía rojo, yo, wow, sí, gracias, Señor, y otra vez amarillo, yo sufría, pasaba aceite, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y así duré como una semana haciéndolas. Hasta que pues identifiqué qué es el computador que estoy usando, no tiene la capacidad y por más que yo quiera usar ese no tiene, tengo que usar otro. Y tuve que traer otro computador, mejorar sus capacidades y hacerlo. Pero entonces también me pasaba lo mismo por ciertos momentos. Entonces empecé a identificar que de pronto la calidad, el computador no puede transmitir en esa full calidad. Entonces la voy a usar una buena calidad. Que tengo que aprender a tener claras las mediciones del internet para que la transmisión sea fluida, no se caiga. Todas esas cosas. ¿Qué hice? Identificarlo. Al punto de que ahora las puedo hacer con todo eso que he aprendido a identificar, lo aplico y la puedo hacer en un momento. Pero tuve que aprender a identificar y tomar los correctivos. Identifica y toma los correctivos en tu vida. Y Dios te ayudará a vencer a Amalek. Dios te ayudará y te dará la victoria contundente contra Amalek. Padre, hoy estamos aquí. Señor, no va a ser fácil, tal vez. Tomar los correctivos no va a ser fácil. Tomar decisiones nunca es fácil. Señor, hoy somos conscientes que es difícil tomar decisiones. Porque nos da miedo a veces, pavor, temor. Hay decisiones que son fáciles tal vez, pero hay otras que son difíciles. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomarlas. Señor, Aarón y Hur identificaron y tomaron decisiones prontas para que la batalla de aquel día fuera una poderosa victoria. Señor, nos has puesto a tomar decisiones. Perdónanos porque muchas veces esquivamos el hacerlo. Señor, perdónanos porque muchas veces no hemos hecho las cosas a tiempo sino fuera de tiempo. Perdónanos porque a veces
en temas que teníamos que hacerlo al momento, decidimos aplazar, esperar, una falsa espera con un ideal que no es. Señor, perdónanos. Hoy yo te pido que nos ayudes. Señor, ayúdanos a ser personas determinantes. Como nos llama tu escritura, determinarás una cosa y te será firme. Ayúdanos, Señor, a ser determinantes. Quita la indecisión de nosotros. Quita, Señor, eso que no nos permite ser decididos, enfrentar de forma decidida las cosas. Señor, que nosotros seamos determinantes, que podamos ir a enfrentar las situaciones y no perder, sino ganar. Señor, ayúdanos, fortalece nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, danos de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia y de tu bondad. Ayúdanos, Señor, a entender que tus planes son preciosos y buenos, pero nosotros tenemos que entender que hay algo nuevo y algo fresco de tu parte para nosotros. Ahí donde usted está, el Señor le va a ayudar a identificar, me va a ayudar. Tome las decisiones. Haga las cosas para que la victoria no sea de momentos, sino sea una victoria contundente. Para que Amalek no gane en el campo de batalla, sino que Amalek sea derrotado. Toma los correctivos para no seguir fallando. Toma los correctivos para no seguir debilitado en tu fe. Toma los correctivos, lo que ya sabes, ya lo sabes. Ayúdanos a tomar decisiones. Si estás viendo algo, háblalo a tiempo, no fuera de tiempo. Pero recuerda, habla de lo bueno, también de lo malo, pero da una solución hacia dónde se puede dirigir para mejorar. Que Dios te bendiga y te guarde y te dé la gracia suya, la misericordia, el favor para poder identificar y tomar decisiones a tiempo.